UAPJO en frecuencia. Esta es una producción de la Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con la participación del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA. Conducen Laura Gil y Oscar Gasly. Orgullosamente UAPJO. Comenzamos. Muy buenos días, querido auditorio. Qué gusto saludarles nuevamente. Esto es UAPJO en frecuencia. Yo soy Laura Gil y estamos a través de los micrófonos de Radio Universidad nuevamente llevando hasta ustedes su programa UAPJO en frecuencia. Tenemos como cada semana un tema interesante, un tema que a usted le interesa. En esta ocasión, como parte de la sección Tutorando Ando, vamos a platicar con el licenciado Geovenel Martínez Juárez en el tema de estudiante a profesionista, la vida después de la universidad. Hola, Geovenel, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Hola, Laura, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a aprovechar este espacio para compartir y pues de antemano agradecerle nuevamente la invitación y pues estamos en toda la disposición de poder compartir con la audiencia, el auditorio, sobre pues las experiencias del tema, ¿no? Es como la transición de ser estudiante a ser profesionista. Y déjenme platicarles, querido público, que pues Geovenel es muy joven, pero ya tiene su trayectoria. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPJO, por supuesto, orgullosamente UAPJO. También es maestrante en Educación en la Facultad de Educación en la Universidad de Guanajuato, la línea de investigación políticas e innovación educativa, y ha estado presente en el acompañamiento a instituciones de educación superior en procesos de acreditación como parte de comités de diseño curricular para elaboración de planes y programas. También ha implementado talleres de formación continua para educación media y superior. Y además, otro rol ha sido tutor par y tutor grupal, nada menos que en el ICEUAPJO. ¿Qué tal, Geovenel? ¿Qué representó para ti ingresar a la universidad? ¿Y cómo es estar en el ICEUAPJO? Porque es además un mundo dentro de la UAPJO. Efectivamente, pues, ¿qué te puedo contar? En primer lugar, fue un reto, porque pues me tocó migrar a la ciudad, pues esto implicó alejarme de la familia. ¿De dónde vienes? Yo soy de la Sierra Mije, específicamente de un pueblo que se llama Santa María Tepantlali, y como te decía, ¿no? Eso de tomar distancia con la familia, con los amigos, las amigas, la música, ¿no? La novia. Efectivamente, claro. ¿no? Y por otro lado, también pues me permitió enfrentarme a unos desafíos de carácter comunicativo, porque como le digo, yo soy de un pueblo mije, pues casi toda la vida había hablado en mije, en la lengua natal. Wow, eres y bilingüe. Pues venirse a la ciudad es, sí, maravilla. Entonces venirse a la ciudad, hablar todo el tiempo en español es como pues ese desafío, ¿no? Y bueno, además de ello, creo que es también una oportunidad, o fue una oportunidad para hacerme de nuevos amigos y amigas, conocer otras formas de pensamiento, de comportamiento, de ideologías, ¿no? De cultura, de gastronomía, o sea, fue algo nuevo para mí. Efectivamente, el trayecto de ingresar a la universidad, perdón, pues sí fue pues todo ese proceso, ¿no? Entonces, en resumen, lo que presentó y lo que pudiera representar en este momento, pues es ese cambio de vida. Te lo pregunto porque platicando con varios estudiantes que vienen de alguna comunidad, ¿tú conocías Oaxaca? ¿Habías venido a Oaxaca en alguna ocasión? ¿Conocías la universidad físicamente? A Oaxaca ya había venido. Yo soy parte e integrante de la banda filarmónica de mi pueblo desde el año 2000. Wow, nada más y nada menos, tierra de música. Sí, efectivamente. En un momento, cuando inicié, tocaba percusiones, precisamente el tambor, luego me pasé a trompeta y después a trombón, y de ahí, pues, digamos que ahora pues, lo he dejado un poquito por el tema profesional y sobre todo la preparación académica, entonces, pero pues sí, había venido a Oaxaca precisamente con la banda de mi pueblo a dar unos conciertos. Recuerdo que dimos conciertos aquí en el Zócalo, en algún momento en el Teatro Álvaro Carrillo, igual en otros espacios, en los eventos que organizaba
Humanitas en su momento, lo que después Sí, fue el concierto, ¿no? Ujú. Aquí en el Auditorio Guelaguetza. Conocí a Oaxaca de entrada y por salida, ¿no? Veníamos, dábamos el concierto y nos íbamos. Regreso. Pero así como vivir en Oaxaca, pues nunca. Y la universidad, pues no la conocía. Hasta el primer día que vine yo a presentar mi examen de admisión, fue la primera vez que pisé las instalaciones de la universidad. Oye, Jovenel, ¿y desde qué edad estás tú en la música? Sabemos que en la Sierra Mije se respira la música, ¿no? Es una Sí. tradición de generaciones. ¿Desde qué edad comenzaste? Pues fíjate que yo soy de la generación 2000, entonces relativamente tenía entre 5 o 6 años cuando empecé a solfear con esa generación. Entonces, desde el 2000 hasta el 2020, que sí, digamos, fui un músico activo como parte de la banda filarmónica de mi comunidad. Entonces, aproximadamente unos 20 años ahí dando servicio para el pueblo. Toda una trayectoria, 2 décadas. Sí. Oye, y bueno, nos estabas contando, tú llegaste a Oaxaca, entraste al ICE. ¿Cuál recuerdas como las experiencias más significativas, además, obviamente, del cambio de residencia? En el ámbito educativo, algo que a ti te haya marcado. Pues muchas, pero en este entonces, eso fue en apoyo y asesoría de la maestra Nuri Bonilla, quien fue la investigadora que nos recibió en esa universidad. En este viaje académico, pues también estuvo presente Moni, una amiga de toda la universidad, ¿no? O sea, desde que empecé la licenciatura fue mi amiga y hasta la fecha. Entonces tuvimos un propósito, ¿no? De generar un proyecto académico. Entonces, la universidad emitió una convocatoria para participar, metimos nuestra solicitud, armamos nuestros expedientes. Recuerdo que la doctora Guadalupe Berea del ICE nos apoyó con el vínculo con esta maestra de Costa Rica. Entonces, pues fueron días de muchos aprendizajes y sobre todo de oportunidades, porque pudimos plasmar, en el contexto real lo que habíamos visto en la parte teórica, ¿no? En las clases. Entonces, y como resultado de este trabajo de campo, pues primero hicimos la propuesta de adecuación curricular a la universidad receptora, era la inclusión de las tecnologías y de la comunicación y de la información en su momento. Y luego esta experiencia académica, pues la llevamos a un encuentro nacional de estudiantes de pedagogía en ciencias de la educación que se celebró en la Universidad de Sonora. Entonces presentamos lo que hicimos, lo expusimos a la comunidad estudiantil y por último, todo este proyecto lo resumimos en un documento para mandarlo a publicación en la revista Académicos precisamente del ICEWAP. Entonces tenemos ahí junto con Brenda esta publicación, ¿no? de este trabajo de campo que hicimos en esta universidad. Y bueno, creo que es otra y la que para mí ha sido sumamente valiosa en mi formación y sobre todo en mi formación y preparación académica, pues fue el proyecto de tutorías y asesorías del ICEWAPJU, porque tuve la oportunidad de participar en los últimos semestres como tutor par y después como tutor grupal. Y de antemano agradecerle a quienes estaban en esto como para poder ser este grupo de estudiantes que apoyan a sus pares, para poder ser parte de un grupo que apoyan, digamos, a nuevos estudiantes, a estudiantes que ya están en unos semestres avanzados para mejorar su trayectoria curricular. Entonces, pues este espacio para mí es significativo porque me brindó herramientas pedagógicas para la intervención en grupos estudiantiles y ahora profesionalmente he podido replicar algunas de esas prácticas pedagógicas que hice con aquellos chicos ya en el contexto profesional. Justamente esto se hila con la siguiente pregunta. Platícanos, tú fuiste un estudiante de excelencia además en el ICE. ¿Cómo fue esta transición a ser profesionista? Híjole, pues fíjate que yo egresé en julio del 2018, soy de la generación 2014-2018, y para el siguiente mes me invitaron a ser parte del equipo de diseño curricular para redactar el apartado de la fundamentación de la licenciatura en psicología que actualmente oferta el ICEWAPJU.
En ese momento, el maestro Luis Enrique era el director y me invita a colaborar. Entonces, entregamos ese proyecto, que fue un proyecto muy enriquecedor y sobre todo, pues era como la primera experiencia ya profesional, digamos, ya como egresado. Entonces, pues tuve mucho el apoyo y la orientación del maestro Luis Enrique y terminamos ese proyecto y me invitan también a ser parte de un equipo que estaba elaborando los documentos normativos de la Escuela de Gastronomía, que en ese momento trabajaba para su reconocimiento como desde la UAPJ. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con un equipo disciplinar que era integrado por profesionales también en ciencias de la educación y también en el área de la gastronomía. Ahí igual fue por un periodo muy corto, porque pues, era por proyectos, y ya en septiembre del mismo año tengo la oportunidad de incorporarme a trabajar a la Facultad de Medicina a cargo del doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, pues quien me brindó la confianza para apoyarlo en la coordinación general académica como asistente del coordinador. Entonces, puedo decir que la transición fue de carácter multidisciplinario, pues porque estuve trabajando un poquito con el tema de psicología, luego gastronomía y luego llego a medicina, ¿no? Entonces, pues eran 3 áreas que desconocía, ¿no? Nunca había yo tenido un contacto cercano, ¿sí? Más que en prácticas y revisiones curriculares que hacíamos dentro de los salones de clases y que al final me permitieron reconocer el campo de acción de un profesional en ciencias de la educación. Oye, además qué interesante que primero que te invitaron, ¿no? Fuiste convocado, Sí. pues derivado de la calidad como estudiante y segundo, la oportunidad de poder retribuir un poco a tu alma mater, a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, algo de estos conocimientos para ahora el diseño curricular de otras generaciones. ¿Qué representa esto para ti? Pues, como lo decía, es una oportunidad, pero que al final de cuentas hay que agradecer a quienes tuvieron o me tuvieron la confianza, ¿no? En primer lugar, de darme la oportunidad de colaborar con ellos, porque pues uno viene fresco, ¿no? Como dijeran, ¿no? Sí, Viene claro, con todo fresco, el ímpetu, entonces, las ganas, la creatividad. efectivamente, entonces hay mucha creatividad, muchas cosas por hacer, pero también con ganas de comerse al mundo de un solo bocado. Entonces, era esa parte, ¿no? De que te fueran orientando, te fueran guiando, cómo sí, cómo no. Entonces, también aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Porque, pues, claro está que el currículo formal, el currículo oculto abarca un sinfín de áreas, ¿no? Que al final de cuentas, en el trayecto de 4 años de formación, pues de pronto sí es diferente cuando ya nos vamos al contexto real. Entonces, creo que en palabras más, en palabras menos, sería como esa oportunidad. Oye, Jovenel, ¿y qué retos consideras tú que son los que se enfrentan principalmente en esta transición de estudiante a profesionista? Pues de pronto es un proceso que genera angustia, porque Uh-huh. hay un tabú muy fuerte de que un recién egresado no tiene la experiencia para colaborar en el ámbito laboral, ¿no? O de pronto cuando te incorporas a un grupo de colaboradores que tienen la misma formación profesional que la tuya, pues es como, pues me están viendo, ¿no? Están viendo lo que sé hacer, lo que no hacer, entonces, pero creo que la trayectoria académica, el participar en el proyecto de tutorías y otros proyectos, ¿no? Porque el ICE pues se caracteriza por ser una institución que tiene muchos vínculos, ¿no? Con la sociedad oaxaqueña. Entonces, también participé en un proyecto del INJUVE, en donde replicamos un tema con chicos de primaria y secundaria. Entonces, creo que estas experiencias amortiguaron esa angustia, ¿no? Entonces, en el caso particular, considero que pues el plan de estudios no integra pues actividades extracurriculares que te van acercando al contexto laboral y esos espacios permiten consolidar esos conocimientos que tú vas viendo en tus clases y como lo decía el instituto desde el contexto en como yo lo conocí, como lo viví, pues siempre procuró que sus estudiantes, sus egresados, sus egresadas tuvieran las habilidades y conocimientos para incorporarse al campo profesional, porque de pronto también hay un acompañamiento, un seguimiento a sus egresados, así como que, pues aquí está esta convocatoria, participen, ¿no? O tienen
pendientes sus trámites de titulación. Entonces, pues de alguna manera, ¿no? Y una dificultad indirecta que tiene la experiencia, ¿no? Luego, pues que los documentos, entre otros. Yo creo que pues un recién egresado necesita la oportunidad de poder colaborar sin documentos, porque se entiende que pues, estamos en proceso de titulación, estamos recién egresados, entonces estamos en ese proceso y eso implica algunos trámites y gestiones administrativos. Entonces, si pudiéramos hablar de esas dificultades, pues sería eso, ¿no? Como lo que te están exigiendo ya como en el contexto laboral. Sí, que además esto, por ejemplo, de los documentos no depende directamente de ti, ¿no? Es todo un proceso, depende de las condiciones de la universidad, de muchas situaciones que no se pueden resolver así como de un día para otro. Oye, y ya para ir concluyendo, Sí. en este contexto tan cambiante, en esta época de pandemia, sería muy interesante saber tu mirada, que además es una mirada fresca, una mirada nueva, pero también que ya tiene el conocimiento necesario acerca del contexto estudiantil. ¿Qué habilidades consideras que son necesarias en las circunstancias actuales? La resiliencia es sin duda alguna una de las habilidades más Coincido. importantes que un profesional en ciencias de la educación debe de desarrollar, ¿no? Porque esta habilidad te permite actuar a través de la adversidad, con los recursos disponibles, en el contexto en donde te encuentres. Dado al campo de acción del profesional en ciencias de la educación, pues siempre está en un ambiente que pues, es muy dinámico. La educación es totalmente dinámico. La educación, pues es eso, ¿no? Un ejercicio, una labor en donde siempre hay contextos diferentes, un contexto rural, un contexto urbano. De hecho, incluso el contexto urbano tiene también para situaciones y contextos paralelos, ubicándose en el mismo espacio, ¿no? Entonces, creo que la primera sería esa. Otras habilidades que pudiéramos incluir en estos desafíos son el compromiso y la responsabilidad social, porque el profesional debe reconocerse como parte de, porque trabajar con personas pues no es lo mismo que trabajar con máquinas, ¿no? Entonces, creo que desde el que diseña, quien desarrolla, quienes evalúan, quienes hacen la labor de investigación, pues deben de comulgar con estas habilidades, ¿no? Con lo que decía, el compromiso y la responsabilidad social. Muy bien, ¿algún mensaje final? Pues yo diría que los estudiantes deberían de aprovechar el tema de la red de colaboración entre pares, ¿sí? Me refiero a que se acerquen, ¿no? A los espacios que hay en cada una de las unidades académicas y de manera general en la universidad, en donde ellos dispongan de los recursos y apoyo, sobre todo con sus pares, ¿no? Con otros estudiantes, preguntarles, exponerle dudas y preguntas. Y bueno, otra cuestión que se ha visto mucho ahora con el tema de la pandemia, pues el migrar, ¿no? A la educación virtual, ahora híbrida. Entonces, yo creo que parte pues de esas estrategias y recomendaciones que yo daría a los estudiantes es que pues desarrollen la gestión y la administración del tiempo, ¿no? Porque implica que vamos a entregar proyectos y tareas académicas en tiempo informa y esto hace parte del éxito académico. Entonces, creo que de nosotros depende si son 5 minutos más o 5 minutos menos, porque siempre es eso, ¿no? Como a la hora de levantarse, como que, 5 minutos más, ¿no? Exacto, y Pero esos 5 se sí, convierten en 10, en 15, en 20. efectivamente, o si no te organizaste, pues toca que te levantes 5 minutos antes, ¿no? Entonces, creo que depende de organizar las actividades diarias, semanales, mensuales, semestrales, ¿no? Y de ser posible, pues ocupar una agenda, acostumbrarnos a llevar una agenda, sea física o electrónica, para llevar un registro de actividades. Esas serían como las recomendaciones mías para Muchas asegurar el gracias, éxito. Jovenel. Tomamos nota, nos sirven a todas y a todos. Gracias por habernos acompañado, licenciado Jovenel Martínez Juárez, egresado del ICE Guapo. A ustedes por la invitación. Un placer. Buenos días y continuamos con Guapo en Frecuencia.